todos a Un Mundo Raro. Bienvenidos a la semana de Coyoacán en Un Mundo Raro. Y bueno, pues la primera entrevista que tuvimos en esta semana de Coyoacán fue con el diputado Carlos Castillo, diputado del Distrito 32 local de Coyoacán. Y en esta ocasión nos toca platicar con el diputado Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz es diputado del Distrito 30, también de Coyoacán. Esta zona es conocida como la zona de Culhuacanes y es una zona predominantemente de unidades habitacionales. Esta zona, aunque bueno, pues hay otra partecita ahí por Miramontes, que es eminentemente comercial. De allá es el diputado Ricardo Ruiz, nada más, ya está aquí, ya nos está acompañando. Nada más, antes de seguir con esta plática, Ricardo, muy buenas noches, bienvenido a Un Mundo Raro, ¿cómo estás? Filipo, muy buenas noches a tu audiencia, pues muy contento de estar con ustedes aquí. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nada más para que quede como anécdota en el tintero, Ricardo Ruiz no es el diputado propietario, es el diputado suplente de este distrito, pero él es el diputado suplente de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, pues estamos hablando precisamente con Ricardo Ruiz. Y bueno, acaba de ser tu segundo informe de actividades, Ricardo, pero bueno, antes, por favor, platícanos más o menos qué es lo que ha habido desde tu punto de vista, por supuesto, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo se han movido las cosas en estos días? Y bueno, ahorita nos seguimos platicando con otras cositas. Dime. Gracias, Filipo. Sí, bueno, pues ha habido muchas cosas, muchísimas cosas. Estamos, pues terminamos ya este periodo legislativo y como tú lo sabes, terminamos aprobando el presupuesto de la ciudad, pero aprobamos otros muchos temas que son importantes para la ciudad. Estuvo muy movido estas últimas semanas y todavía tenemos en el tintero muchos temas pendientes. En los últimos 2 días, por ejemplo, se decidió quién va a ir al Instituto de Planeación de la ciudad, que es un tema importantísimo para la ciudad. El Instituto de Planeación tiene funciones fundamentales, evidentemente para todo lo que es el ordenamiento territorial, la terminación de usos de suelo, pero también en la nueva Constitución establece que se señalaran ahí por parte del instituto los indicadores para medir el tema de los derechos humanos en materia económica y social. Cómo vamos en derechos humanos en materia de medio ambiente, cómo vamos en materia de vivienda, cómo vamos en materia de salud. Entonces es algo que además es único en todo el país y que le corresponde al instituto. Aprobamos, por ejemplo, quién va a estar encargado de ese instituto. Se aprobó también quién va a estar encargado de lo que sería la Fiscalía Anticorrupción de la ciudad, que es uno de nuestros temas centrales. Ya hay un encargado de esta Fiscalía Anticorrupción, pues que va a tener en la mira pues a cualquiera que quiera salirse de los cauces de honestidad que debe de privar y que, como sabemos, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues no fue la norma, ¿no? Hubo bastante corrupción y bastantes agandalles en esta materia. Entonces, como ves, pues estuvimos muy movidos y entonces, pues más bien contigo platiquemos qué les interesa de todo esta amplia gama de lo que estamos viendo. Una disculpa a todos ustedes, la falla técnica fue mía, les pido una disculpa, te pido una disculpa, Ricardo, por esta falla técnica, de pronto me desconecté, pero por favor continúa. Mira, como me decía Carlos precisamente el martes, programa en vivo que no tiene problemas, no fue programa en vivo. Sí, sí. Por favor, discúlpame, continúa. Sí, entonces te comentaba, bueno, pues hay muchos temas que se han venido acumulando, el tema del Instituto de Planeación, el tema
del fiscal anticorrupción, el tema del presupuesto de la ciudad, así como otros temas que son pues muy importantes para la ciudad que durante este periodo estuvimos analizando. Señalaba, como tú señalaste hace un momento, acaba de ser mi informe de actividades y señalaba yo en mi informe de actividades que esta primera legislatura del Congreso de la Unión es fundamental, porque por primera vez tenemos un Congreso de la ciudad. Como sabemos, antes había una asamblea legislativa que tenía facultades limitadas, diferentes de los estados de la República. Ahora tenemos un Congreso de veras que tiene plenas facultades y por lo tanto este primer Congreso, primero lo que tuvo que hacer es desaparecer la anterior legislatura, la anterior Asamblea Legislativa y crear un órgano nuevo desde abajo. Tuvimos que rehacer toda la estructura, hacer toda una contratación de todo un personal nuevo en el área administrativa, establecer nuevas formas de organización del Congreso y estrenar una serie de facultades que antes no tenía la Asamblea, como por ejemplo ser parte de lo que sería el constituyente permanente, si ahora ya podemos opinar en relación a las reformas a la Constitución federal, a las leyes federales, antes no se podía. Ahora podemos desde la ciudad presentar iniciativas para que se reformen estas leyes, como ya lo hicimos en este Congreso. Cambiamos prácticamente toda la estructura. Ayer señalaba a Carlos, estuve oyendo el programa, recalcaba el tema de que hicimos un recorte muy importante al Congreso en relación a lo que había con anterioridad y establecimos un mecanismo de control que antes no existía. A raíz de esto, Filipo, pues de que tenemos una constitución por primera vez en la ciudad, pues nos toca en el Congreso el aterrizaje de todo el conjunto de leyes a que nos obliga la Constitución de la ciudad. Son un montón de leyes que hemos tenido que aprobar. Se señalaban ayer algunas, en lo que se refiere a la reconstrucción, en lo que se refiere a todos los temas relacionados con el Código Penal, con el Código de Procedimientos, pero estamos hablando de otras cosas. Cambiamos de Procuraduría a Fiscalía, por ejemplo, que fue un proceso pues complejo que ya se concluyó. Ya tenemos una fiscalía con muchas mayores condiciones de trabajar en todo lo que sería la seguridad de la ciudad. Y así como eso, pues prácticamente en todos los aspectos de las leyes de la ciudad hemos tenido que reformar y crear nuevas leyes de tal manera pues que es un Congreso que tiene una amplia actividad y que lo seguirá teniendo en el tiempo que le quede para concluir, que será en octubre del próximo año. Entonces hay muchos temas que podríamos ver. Justamente en esta parte de la Constitución de la Ciudad de México, en realidad se supone que la Constitución de la Ciudad de México es una constitución de vanguardia, es una constitución donde los derechos de las personas es lo principal. Y bueno, por supuesto, la jefa de gobierno ha hecho cosas muy importantes en ese aspecto, sobre todo en la cuestión de los derechos humanos, pero ¿en qué más se ha venido trabajando para que esta constitución se haga lo que plantearon los constituyentes hace no mucho, porque fue en 2015, si no mal recuerdo, que empezaron esta nueva Constitución de la Ciudad de México, que bueno, dicho sea de paso, lo tenemos que decir como va, tampoco nos pone al nivel de una verdadera constitución, porque al final de cuentas todavía no somos ciudadanos con plenos derechos en todos lados. ¿Cómo vamos en esta parte precisamente? Bueno, efectivamente tenemos por primera vez una constitución en forma, que además es una constitución de avanzada, como tú lo señalas.
se establece una carta de derechos, que es una carta de derechos muy amplia, muy importante, más avanzada incluso que la Constitución Federal, porque lo que se hizo fue retomar buena parte de lo que se llama el derecho convencional, es decir, de tratados donde México ha participado, se incluyeron de manera textual muchos de esos derechos que se han firmado. México ha firmado un montón de tratados, pero muchos de ellos ni se conocen. Y lo que se hizo en esta Constitución es hacerlos claros, hacerlos presentes y patentes. Están ahí organizados de manera muy clara, de tal manera que se pueden subsumir en algo que se ha llamado el derecho a la ciudad. Es un derecho a la ciudad donde tenemos derechos plenos de manera individual, de manera colectiva, por sectores sociales, etcétera, etcétera. Ahora, tú señalabas algo que es bien importante. Primero, conocemos esta parte más o menos, ¿no? De que tenemos una amplia gama de derechos que antes no se tenían. Por cierto, yo no sé si te acuerdas, había una discusión en el constituyente que era una discusión absurda. Alguien decía, pues de la derecha, decía, ¿para qué tantos derechos? ¿Para qué ponemos tantos? Pues si no hay dinero para cumplir todos, ¿no? Pues pongamos más poquito, que decíamos, bueno, pues eso es absurdo, ¿no? O sea, entre más poquitos y más amplios. Son los derechos que debemos de tener todos los que habitamos esta ciudad, no solamente ciudadanos, sino todos los que transitan en esta ciudad. Pero la clave a mí me parece, no se ha platicado mucho de algo que es fundamental. Los derechos no deben de ser poesía. No se trata de que haya muchos y se vea muy bonito, ¿no? Antes decían los priistas, yo no sé si te acuerdas, en algún momento se decía, pues, ¿cómo se solucionan los problemas en México? Decían los problemas, pues incorporándolos a la Constitución, ¿no? Entonces, si la gente pide vivienda, pues ya cumplimos, chinga, pues ya los pusimos y ya hay el derecho a la vivienda. Ya, no, pues espérame, ¿no? Pues de qué sirve si no se cumple. Sí, ahí hay una muy buena anécdota, ¿no? En la Constitución política. Sí. Se me cortó un poquito. Se cortó un poco, te dejé de oír, fíjate. Bueno. Se cortó un. Entonces, fíjate que lo que yo decía, a ver, perdón, ya te escucho otra vez. Sí, ya, sí, no, es que de pronto se me fue, sí. y ya no supe en dónde quedé. En esta que parte había una anécdota respecto a esto. Una anécdota de que, bueno, pues sí, o sea, dice en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que todos tenemos derecho a la vivienda y al trabajo. Y bueno, pues ya te quiero ver caminando con tu Constitución, a ver si te dan trabajo y a ver si te dan vivienda, pues no pasa. Sí, entonces, sí. Este es el problema real. Ese es el problema, fíjate que parte, es toda una cuestión ahí de discusión teórica, porque antes había quien decía que las constituciones eran programáticas, o sea que podían ser programáticas, que no necesariamente eran para cumplirse, sino que eran una especie de metas que se cumplirían. Ese tema de las constituciones programáticas pues, está ya muy rebasado, se rebasó, porque, a ver, lo que yo te decía, las constituciones no deben de ser poesía. Pues para poesía mejor nos leemos a Neruda, ¿no? ¿Para qué leer la Constitución que se ve muy bonito? Entonces, una innovación importante que trae la Constitución de la ciudad es que dice que los derechos deben de cumplir una manera de que se puedan cumplir. Este tema del cumplimiento, de la justiciabilidad se llama, es un tema que lo trae nuestra Constitución y que es lo más importante en términos de eso, de dejar de pensar en los derechos simplemente como algo que se ve bonito,
sino que algo que tiene que cumplirse, porque si no se cumple no tiene sentido que esté. Entonces, la Constitución, por ejemplo, establece que en el caso de la Ciudad de México debe de haber varias cosas. Uno, tiene que haber algo que que creamos también en este Congreso, por eso es importante, que es la sala constitucional. O sea, hay una sala que se acaba de crear que está encargada exclusivamente de revisar que los actos, las leyes que se emitan cumplan con los principios constitucionales. Y esa es su función fundamental. Creamos en esta legislatura ya una sala constitucional. Pero además de la sala constitucional, acabamos de crear también, o sea, las leyes y ya se instauraron, ya se establecieron lo que se denomina los juzgados de tutela. Esto es bien importante que la gente lo conozca porque no se ha difundido y yo creo que es algo donde el Congreso tendría que meterse, así como el Poder Judicial, decirle a la gente, ya tienes tú un instrumento que es un instrumento muy efectivo para que si no se está cumpliendo algunos de los derechos que establece la Constitución, puedes ir ante el juez de tutela que acabamos de crear y presentar tu queja. Y lo que se establece es algo que también es muy innovador. Ahorita lo único que hay para poder hacer que se cumpla la Constitución Federal es el famoso amparo, ¿no? Los amparos, que hay muchos abogados que viven de los amparos porque además cobran carísimo. Y además es todo un rollo, o sea, se necesita, pues es un lenguaje técnico muy complicado. Entonces la gente pues tiene que pagar por un amparo. A veces dicen, no, pues ya para qué, mejor acepto que no me cumplan porque para qué voy a pagar tanto. Bueno, lo que estos juzgados de tutela establecen, lo que se llama el juicio de tutela, que es un juicio especial, es que no se requiere que haya formalismo, puede ser de manera verbal, o sea, tú puedes ir al juez y decirle, oiga, pues me violaron mis derechos porque me detuvieron sin orden de aprehensión. Y ese juez tiene que procesar las cosas, o sea, tiene que abrir la carpeta, no tiene que decirte vaya con un abogado y presente un amparo, sino que tiene que dar curso a ese procedimiento y en 10 días máximo, dice la Constitución y la ley, en 10 días máximo resolverte. Entonces, Filipo, esto es bien importante que se conozca. En la Ciudad de México y el Congreso lo que ha hecho es una nueva forma de impartir justicia que está en pañales ahorita, que tenemos que experimentarla, que tenemos que ir y tenemos que bombardear a esos jueces pues con nuestras demandas para ver que esto funcione de veras, que no sea un juez más de los que conocemos, que tienen un lenguaje rarísimo de abogados que nadie entiende, sino que sea alguien que realmente te atiende y resuelve en 10 días, como dice la Constitución, esto. Y esto se mete con otro tema, lo que yo te decía hace rato. Hemos creado algo que se llama el Instituto de Planeación, que entre las funciones del Instituto de Planeación, todo el mundo sabemos más o menos de qué se trata, esos son los que hacen los ordenamientos territoriales, usos de suelo, eso más o menos se conoce. Pero yo te decía, ahora tienen una función nueva. Este Instituto de Planeación tiene que establecer los indicadores para garantizar que los gobiernos estén metiendo el suficiente recurso posible para vivienda, para salud, para medio ambiente. Y entonces nos va a decir eso, el indicador es que no puede haber regresividad de los derechos, no puede haber menos recursos para eso. Si se mete menos recursos de lo que ya se está estableciendo, implicaría un retroceso en la aplicación de esos derechos y evidentemente tendríamos derecho a demandar ante estos jueces de tutela y ante esta sala constitucional, pues porque me están violando un derecho, es decir, los derechos no pueden ser regresivos, podemos ir para adelante, pero no podemos ir para atrás, y mucho menos si no hay justificación. Entonces, como ves, hay muchas cosas que no se conocen de lo que estamos haciendo que tendríamos que tener
Y eso lo hemos insistido, más capacidad de, y los programas como este tuyo, Filipo, son importantes para que la gente se entere, pues, de que hay muchas cosas que sí puede hacer ahora, que son nuevas en relación con lo que pasa, y que si funcionan, los vamos a tener que meter en la Constitución. Acordémonos que un aporte bien importante de las leyes mexicanas, de las normas mexicanas, fue el derecho de amparo, que en el siglo XIX, pero aquí en México se innovó y luego se metió, bueno, es de ese tamaño lo que se está haciendo. Estamos haciendo un juicio nuevo que, si nos resulta bien, como yo espero que sí lo resulte, como los constituyentes lo pensaron, es una innovación, porque ya no vas a necesitar abogados, ni estar pagando amparos carísimos, ni estar dándole al juez para que acepte tu amparo, que esa es una bronca que también es injusticia, porque no, la justicia no puede ser eso. Aquí déjame comentarte un par de cositas nada más. Veo yo la cuestión primera, que por supuesto creo que al Congreso de la Ciudad de México le ha faltado precisamente esta parte de dar a conocer mucho más lo, Sí. lo que se está aprobando. Eso sí es cierto, porque en realidad la gran mayoría, si no es que prácticamente toda la población de la Ciudad de México, no tiene ni idea de esta parte que me estás comentando sobre Sí. la justicia. Pero por otro lado también está un problema. La realidad es que, por lo menos desde el gobierno federal, que por supuesto es ya iba a decir nuestro compañero Andrés Manuel, pero hijo, de eso me Es trae nuestro malos compañero recuerdos. presidente. Sí. Pero eso me trae malos recuerdos, déjalo así. Eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que se oiga bien bonito, va en un sentido muy diferente. Él no quiere ya crear institutos, él ya no quiere crear figuras por ahí. Yo entiendo, por ejemplo, el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, pues es un monstruo donde había, o hay, ya no sé, aquí sí viene la pregunta, 84 puestos que tiene que elegir el Congreso de la Ciudad de México, 84 que van a tener que tener, perdón, les dé eh, otra vez me desconecté. Ok, es otra. Disculpen Ya, ustedes, problemas técnicos de nueva cuenta, pero bueno, ya estoy aquí de regreso. ya estamos. Hay que ir otra vez en esta parte de decir, es necesario crear toda esta infraestructura, toda esta burocracia nueva. Está bien que está en la Constitución y hay que hacer que los derechos que existen ahí se vayan cumpliendo, pero ¿no sería más fácil dejarle esto a alguna otra secretaría? En fin, este tipo de cosas que están chocando en este momento con el de la cuarta transformación, que es precisamente la austeridad republicana, si no es que ya estamos, y porque creo sinceramente que ya estamos en la pobreza franciscana en los gobiernos, por lo menos en el gobierno federal. ¿Qué opinas de esto? Sí, fíjate que es interesante lo que tú planteas como para discutirlo. A ver, el presidente, nuestro presidente de la República, ha ido en un sentido que es correcto. Él ha dicho, se tienen que depurar desde dentro los organismos que ya existen. En este caso, pues él tiene injerencia directa en lo que respecta al poder ejecutivo y ha hecho los cambios y con la austeridad que se requiere, ¿verdad? Desapareció estructura, desapareció secretarías y subsecretarías y otras áreas, y lo ha hecho. Pero acordémonos que hay otros poderes que prácticamente no se han podido tocar, ¿no? Hablamos mucho del Ejecutivo, se critica mucho al Legislativo, si se gasta mucho o no, pero el Poder Judicial, ¿qué me dices? El Poder Judicial es una estructura que es como un ostión, donde los ministros ganan una cantidad, donde
los secretarios de cuenta, donde hay una estructura y que poco a poco hay que ir cambiando. Entonces, sí ha hecho algo el presidente, que es ir renovando a los ministros y metiendo ministros mucho más progresistas, y no esos ministros conservadores o esos pseudoministros como ese señor que detuvieron, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que es el colmo que ha sido ministro de la Corte. Es verdaderamente ridículo. Entonces, sí hay que cambiarlos, hay que depurar y hay que hacer que los poderes judiciales, tanto el federal como el poder judicial de la ciudad, cambien. Acordémonos que aquí tuvimos un señor que fue presidente del tribunal, también con una gran corrupción y con un gran dispendio que hay que tocarlo, o sea, hay que ir y hay que rebajar los salarios, hay que rebajar la estructura y hay que hacer que sea también un poder que sea austero. Esa es una parte. Otra parte es evitar la corrupción que se dé en el Poder Judicial, que efectivamente todos lo sabemos todavía, pues que para ir y para tener un juicio y para que puedas ganar, pues hay que dar desde abajo, desde la secretaria, hay que dar en todos lados al actuario, por si no te deja ahí pendiente los asuntos, y evidentemente los grandes despachos, que son los despachos de los empresarios o los grandes despachos, pues desde ahorita, ¿no? Dan regalos, unos regalazos de Navidad y claro, los atienden mejor que a cualquier abogado que llevamos un asuntito, ¿no? O los abogados de pobres o de trabajadores. Esa es una parte, yo coincido contigo. Pero hay otro tema, en primer lugar, que nos mandata la Constitución, pero que además yo coincido. Tenemos que cambiar la forma en que se juzga. Y lo estamos haciendo nosotros en dos sentidos. En la Procuraduría, en la parte de la Procuración, que es no solamente evitar la corrupción, sino que haya una atención mucho más adecuada a la gente, que desde la raíz se evite esto que todos conocemos, que vas a presentar una denuncia y que te dejan sentado ahí 5 horas y que te atienden si quieren y si no, pues no te atienden. Ese es un maltrato a la gente, esa es falta de justicia, no tienes acceso a una justicia adecuada. Eso lo tenemos que hacer. Y claro, a veces eso cuesta recursos, adaptar mejor las condiciones, por ejemplo, hasta físicas de los lugares que son terribles, ¿no? Llega uno y hasta espanta, no quiere uno ir a esos lugares. Entonces, bueno, hay que dignificarlos, hay que hacerlos mejor, hay que reducir personal, pero también hay que cambiar, tenemos que meter Hasta, cuestiones. perdóname, hasta los edificios delegacionales, de verdad hay Sí, sí, unos que sí, sí, dan todos los vergüenza, espacios. ¿no? Vergüenza. Pero, por ejemplo, hay que invertir en partes digitales también. O sea, no puede ser que sigamos con esa forma de justicia que pues, es injusticia porque retarda. Y por otro lado también, y con esto termino, Filipo, tratando de contestar tu pregunta, sí se requiere cambiar las formas en que entendemos el derecho. Por ejemplo, esto que yo te decía, sí se están creando, sí se tiene que crear una estructura que son los jueces de tutela. Lo que se hizo con el tribunal lo aceptó muy bien el actual presidente, que ha sido muy sensible en eso. Fue decir, no tenemos dinero ahorita, a costos compensados vamos a quitar algunas estructuras que tenemos normales y vamos a crear, por lo pronto, 2 juzgados de tutela, tenemos que crear en 3 años 16, pero va a ser a costos compensados, no va a haber mayor recurso. No solamente no va a haber, sino que hubo un recorte muy importante al tribunal en este presupuesto que acabamos de aprobar. Se le quitaron 300 millones de pesos. Entonces, esta forma de justicia se tiene que invertir algo, pero va a dar un resultado también, Filipe. O sea, que la gente no tenga que gastar, ya no digamos dentro del tribunal, sino en abogados particulares, un dineral, porque tú lo sabes, para hacer un amparo, si a mí me violan un derecho como organización, voy con un abogado y el abogado me cobra miles de pesos para presentar una demanda y tiene que pasar un proceso donde puede tardar un año. ¿Quién aguanta eso? Pues solamente los grandes despachos y la gente que tiene mucho dinero, que empieza a meter amparos y amparos para retardar
y chicanear un proceso. Lo que se trata ahora con estos juzgados es obligarlos a que en 10 días tengan que resolver. Fíjate, 10 días. Y que tú puedas ir como ciudadano común sin conocer el derecho, sin tener por qué saber derecho, porque no lo tenemos que saber, puede ir con el juez y decir, a ver, señor, me acaba de violar mi derecho. Llegó un señor y me sacó de mi casa y no llevaba ninguna orden. Y con eso, este señor juez tiene que investigar. ¿Sí me explico? O sea, ve como si es una cosa novedosa que puede implicar un recurso ahorita, pero que va a hacer que la gente no tenga que gastar en la justicia. Puede ir a que le hagan justicia, no a gastar para que se le haga justicia. Justamente acabas de tocar un tema bien importante, porque bueno, acaba, el martes vimos precisamente con Carlos esta parte de que la ciudad se declara animalista, así lo dijo claramente Carlos. Bueno, yo le comentaba que en la ley de protección animal pusieron una cosa que realmente, bueno, se las regresó la jefa de gobierno, Claudia, se las regresó porque es anticonstitucional esta parte de que un policía, en este caso, dice que es que no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien de la brigada animal. Bueno, ante una denuncia de que hay maltrato a un animal que se pueda meter a tu casa, pues creo que cae en esta categoría, porque en realidad es violatorio de un derecho. Entonces, no en este caso en específico sobre la ley de maltrato animal o la ley de protección animal, realmente no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, sí, va por ahí. No entraría precisamente en esta categoría. Están avalando leyes que tienen una contraparte en automático, digo, sí, al menos yo lo veo en este momento así, por lo que me comentas. O sea, va a haber un juez de tutela que va a ver por mis derechos, y bueno, pues el derecho a la propiedad privada, a la inviolabilidad del hogar, etcétera, etcétera, que están consagrados en la Constitución federal, bueno, pues chocan en automático con este tipo de leyes que además, pues, van a estar tuteladas. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, yo creo que, a ver, hay toda una estructura constitucional para hacer justamente que las leyes secundarias no sean violatorias de los principios constitucionales, ¿no? Y uno de ellos es esto que pasó. O sea, si hay una ley que emite el Congreso, que tiene algunos visos de inconstitucionalidad, primero, el primer filtro es efectivamente el Ejecutivo. El Ejecutivo, como aquí sucedió, hace una revisión y hay un derecho de veto. O sea, nos dice, oigan, pues congresistas, ustedes, pues qué buena intención tuvieron, pero esto, pues es violatorio también de un principio constitucional. Entonces no lo podemos poner, digamos, en vigencia, en vigor, porque hay un problema. Ese es, digamos, es un primer filtro. Pero vamos a suponer que con esos deseos y buenas intenciones nosotros sacamos una ley, el Ejecutivo no revisó adecuadamente o también tuvo un criterio similar a nosotros. El siguiente criterio es el de los jueces. Justamente los jueces y en la sala constitucional, esa es la labor que tiene, Filipo, justamente lo que tú estás diciendo. O sea, si hay una ley y pasa esto que tú dices, había unos perritos, se metió la gente, se metió el policía porque pues le dio lástima el perrito, lo cual sí es absurdo que eso suceda con la gente que los pueda tener de esa manera. Es verdaderamente ridículo que eso pase, pero no, eso no está en cuestión. Pero el juez puede determinar que ese acto fue violatorio y que esa norma también nos puede regresar. Se declara inconstitucional esa norma por parte del juez, diciendo que es violatorio de un principio que es el principio de la propiedad, por ejemplo. Aunque el principio de la propiedad también hay que señalar que no es como de repente la derecha nos dice, ¿no? Se arman un escándalo cuando se vino todo el tema de las rentas, porque se está violando si se va en contra de los propietarios de las casas en el tema de las rentas, se viola el principio de derecho, digo, el principio de la propiedad.
discutiendo con algunos diputados de derecha sobre este tema y con algunos abogados y notarios, yo les decía, oiga, ustedes están hablando del principio de propiedad del siglo XIX. Ya hubo una constitución de 1917 donde dice que la propiedad no es absoluta y que la propiedad debe de estar en beneficio, tiene que haber un beneficio social, no puede atentar contra esto. Entonces, sí, Filipos, tenemos que tener mucho cuidado porque las buenas intenciones, los principios tienen que estar bien sustentados jurídicamente y tiene que haber esos filtros. Primero nosotros mismos como Congreso tenemos que ser mucho más cuidadosos para que los deseos, los buenos deseos, que son buenos deseos, no sean violatorios de otras normas. Segundo, tiene que echarse a andar, justamente tenemos que tener una estructura que es la que estamos creando, sala constitucional, jueces de tutela que sean imparciales, que también puedan decirle al Ejecutivo y al Legislativo, oigan, espérense, esto que ustedes están haciendo no es constitucional, esa es su función, también para eso son los tres poderes, son equilibrios que bien funcionando, pues nos sirven justamente para evitar que haya injusticias de este tipo. Ahí entramos en otro terreno. Y déjame, te lo planteo, y en realidad también te estoy planteando este tipo de cosas porque en algún punto fuiste el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, y entonces estás un poco más empapado de todo lo que ahí pasa. Y es en el mismo sentido. ¿Por qué, de nuevo, la necesidad de tener que prohibir? O sea, ¿por qué la necesidad de tener que meter castigos a la gente que, digo, está bien, yo lo entiendo, por supuesto, está muy mal que la gente trate mal a los animales, son como acaba de ser aprobado incluso a nivel federal, son seres sintientes, en fin, o sea, sienten dolor, sienten frío, sienten hambre, vaya, este tipo de cosas, no sienten emociones, pero sí sienten físicamente, pues. Pero, ¿por qué no se buscó en este sentido que vayamos hacia algo muchísimo mejor, que es educar? ¿Por qué otra vez prohibir? ¿Por qué otra vez? Digo, esta parte del animalismo a mí realmente no me entra, no me checa, ¿no? Es Te dejé de escuchar, Filipo, otra vez. Se cortó. Mientras reanudas para no dejar aquí un vacío ante tu público, si quieres te voy contestando y ahorita que de nueva cuenta, por favor, les pido una disculpa. Mira, yo creo que como otros temas, estamos aquí con tema problemas técnicos. del animalismo y en otros temas. Las normas tienen que establecer un marco y tienen que establecer prohibiciones. Pero evidentemente las normas no pueden estar donde pensemos que por sí mismos las normas y las prohibiciones no sirven. La prohibición es, digamos, la última instancia y las sanciones penales deben de ser la última instancia. Pero evidentemente tiene que haber formas de educación y no solo la formal, o sea, una cultura que permita pues que haya un desarrollo social mucho más armónico en todos los sentidos, ¿no? O sea, lo hemos señalado desde la izquierda, el presidente de la República, el programa de Morena, el programa que hemos mantenido de la izquierda, lo ha señalado, es decir, a ver, el problema de la delincuencia, por ejemplo, por señalar un tema, es evidente que sí tenemos que aumentar sanciones en una serie de temas, pues para que sea mucho más gravoso para alguien cometer un delito. Pero no se van a resolver los delitos si no cambiamos la estructura social y económica. Pero vaya, es que, sí, ya te es que escucho en un ahora sí. sentido,
Sí, perdona, es que tengo aquí problemas Sí, técnicos, pero por sí, fortuna tú te escuchabas muy bien. sí, Es que vuelvo a lo mismo, está bien, ok, yo entiendo que, por ejemplo, pasarse un alto tiene que estar castigado, por supuesto, porque en realidad pones en peligro a alguien más. Y esto solamente se logra con la coerción, no hay más, yo lo entiendo, pero de nueva cuenta, en un problema que tendría que ver más con la educación, que es la cuestión animal, en este tipo de cosas parece que me estoy pasando un alto y no estamos enseñando primero a la gente a respetar a los animales, porque no existe, pues, o sea, no se enseña desde niños a los niños a respetar a los animales, no se enseña a los adultos incluso, no hay pláticas, no hay carteles, no hay comerciales, no hay absolutamente nada que nos diga, oye, no está bien que maltrates a los animales. Digo, pues, los perros de azotea son un problema gravísimo que tendríamos que empezar a arreglar, pero esto lo tenemos que arreglar con educación. De nuevo, ¿por qué si nosotros somos quienes les damos derechos a los animales, somos los que nos jodemos, por decirlo de manera suavecita, porque lo único que nunca me preocupé fue por enseñar? sí. Mira, es que yo creo, Filipo, volviendo a lo que tú señalabas, tiene que haber sanciones para una serie de actos que van en contra de la sociedad. Por ejemplo, pasarse un alto, tú lo dices, tiene que haber una sanción. Pero a ver, la sanción por sí misma no nos va a resolver los problemas, porque no podemos estar sancionando a 3 millones de gentes que andan en la ciudad y muchos de ellos se pasan altos. No sirve, excepto para tener más recursos, ¿no? O sea, esto tiene que ir acompañado de una cultura cívica. O sea, también eso tendríamos que enseñar desde todos los ámbitos, que una forma de respeto a la vida de los demás es no pasarse los altos. Entonces, el último eslabón de ese proceso es que si de cualquier manera alguien excepcionalmente lo hace, pues entonces se sanciona. Pero tú ves, y mucha de la gente que manejamos, yo me incluyo, otros, pues nos vale gorro. Y aunque haya multas, de repente volteamos y si no vemos, nos pasamos el alto y muchos de esos pasadas crean accidentes y heridos. Entonces, en todos los ámbitos, lo pongo en otro sentido, estamos ahora con todo el tema de la pandemia. Está la discusión, ¿no? La derecha dice que haya sanciones a la gente que no use cubrebocas. En algunos, un gobernador en Jalisco metió eso y no sirvió de nada, porque había nada más hasta corrupción. ¿Qué ha dicho la jefa de gobierno? A ver, ¿qué ha dicho el presidente? No va a ser con sanciones, sino con toda una cultura que implique que haya pues, ciertas condiciones culturales. Pero sí tiene que haber en algún momento ciertos límites y normativamente para eso sirven las leyes. Sí se sancionan a los lugares, a los antros, a los restaurantes que no estén cumpliendo, se sanciona a ciertos. Yo diría que en este tema de los animales sí tiene que haber una nueva conciencia y sí tenemos que ser mucho más claros en que estamos con seres sintientes, que sí tiene que haber normas que prohíban, porque de pronto, si no las hay, esto puede pasar para mucho tiempo y no puede ser. Pero yo coincido contigo en que tiene que haber mucho más educación, mucho más una cultura cívica, y cuando decimos educación entendemos que no es la educación solamente formal, sino desde las familias, de que los animales son seres que sienten y que no podemos hacer como ahora sucede una cosa comercial donde se compran y se compran. Fíjate que había una cosa muy, muy interesante. Tú sabes que Canal Nacional se acaba de meter mucho recurso y se cambió. Tú sabes que en el Canal Nacional antes de estos meses, de esto que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, yo vivo cerca de ahí, entonces, ¿sabes que se encontraron un montón de peces, de tortugas
y de otros animales, incluso de estos animalitos que están en las peceras, que ayudan a limpiar, ¿no? Que son como camaroncitos así, pero gigantes, eran mutantes, porque la gente compra las peceras, compra las tortuguitas, compra todo, se los da a su hijo y claro, a los 3 meses decía, pues ya no los atiendes, pues tíralo al canal. Entonces en el canal crearon un conflicto enorme, pues que era terrorífico, ¿no? Entonces, efectivamente es un problema de conciencia, ¿no? ¿Por qué estamos fomentando algo como consumista sin entender que son seres que tenemos que cuidar? Yo diría, yo estaría en un equilibrio de lo que tú dices, Filipe. O sea, sí coincido en que debe de haber una cultura mucho más amplia sobre estos seres sintientes, que es algo bastante reciente y creo que muy sano de una década para acá tal vez. Y por otro lado, tiene que haber sanciones, pero claro, sanciones que permitan, claro, un respeto a toda la normatividad, no violar otras normas, pero sí sanciones que también hagan conciencia, que la gente que no tiene esa conciencia y esa cultura también entienda que sí puede ser sancionado porque eso no debe de existir. Quiero decirte que a mí me tocó estar como asesor en el constituyente, estuve ahí justamente con Alejandro Encinas, que fue presidente del constituyente, estuve en el jurídico ahí, y quiero decirte que después de la seguridad ciudadana, que era el tema, digamos, más sentido de que llegaba ahí por parte de la gente de lo que se tenía que normar, sabes que el segundo tema fue el tema animalista, ¿eh? O sea, hay cada vez en la ciudad un clamor, y qué bueno que así sea, de mucha gente que está porque empiece ya a haber normas, tanto para que haya culturalmente un fomento a este conocimiento como sanciones, y creo que cada vez va a ser mayor. Yo haría como un equilibrio entre lo que tú dices, sí normas, pero sí educación y cultura al mismo tiempo. Sí, claro, es que al final el problema está en que puras normas, pero no, o sea, es que tienes que tener conciencia, pues no, la conciencia no se gana así, Chihuahua, si lo hemos visto. Hombre, nos tardamos desde 1968 hasta 2018 para cambiar de gobierno y todavía hay compas Sí. que definen a los otros, pues está picudo. Sí. Javier, es que aquí Javier dice que qué pasó con la fiesta de Salinas Pliego, que si habría sanción, pues sí, claro que va a haber sanción para Salinas Pliego, va a tener una muy feliz COVID, que no se habían dado cuenta. Claro. Sí, Entonces, sí, bueno, yo lo puse, además déjame terminar con esta, yo lo puse en un tuit hace un ratito, Javier, que el espíritu covideño de Salinas Pliego no tiene comparación. Entonces, claro que va a tener sanción, esa es la sanción que va a tener. Sí. Y por otro lado también comenta Javier, pues sí, si compras un perro caro de 25, 30 mil, 50 mil o 100 mil pesos como cierto secretario, que se compró, no creo que bastines tibetanos son las mugres, por ahí de $1,000,000 cuestan los perros, pues a huevo, que los vas a cuidar, pero el 90% de la población no puede comprar un perro ni siquiera de 25 mil pesos, Javier, entonces no es la cuestión la que estamos tratando de dilucidar en este momento si lo vas a cuidar porque es caro o exótico, lo tienes que cuidar porque es tu perro, lo tienes que cuidar porque es un ser, eso me queda clarísimo. Lo que no me queda claro es que alguien puede entrar en mi casa porque estoy amadreando un perro, pues, o sea, esa es la parte que a mí no me checa. Entonces, bueno, iba más bien por ese lado de que, bueno, está bien, yo entiendo muy bien que hay que tener normas incluso para esto, porque por supuesto, pues no puedes andar agarrando a madrazos a tu perro, pues no, pero no puedes tampoco violentar mi derecho a la privacidad, nada más por eso, ¿no? Ese es el rollo. Déjame volver un poquitito en el tiempo, Ricardo, porque sí me surgió de pronto hace ratito que te decía que fuiste presidente por un rato del Congreso, por un año, digo,
ahora sí, dinos la neta, si había un desmadre, si hay un desmadre ahí entre los diputados de Morena que orilló a estos cambios, porque bueno, primero fue la procuradora, bueno, la actual fiscal, luego obviamente ella sale para ocupar la fiscalía y fuiste tú, pero entre dimes y diretes, la verdad es que parecía que el Congreso de la Ciudad de México era una verdulería. ¿Qué pasó en eso? Mira, yo te voy a comentar, yo estuve un año, efectivamente, como presidente de la Junta de Coordinación, porque acordémonos que las normas de la Constitución establecen, tenemos una Constitución muy democrática, entonces dice que un partido no puede repetir después de un año en la presidencia de la Junta. Entonces salió Morena, del cual yo era coordinador, y después siguió el PAN, pero eso, digamos, fue por normatividad. O sea, yo termino la presidencia de la Junta de Coordinación porque le tocaba ya a otro partido. O sea, esa fue la razón por la que ya yo dejé de ser presidente de la Junta de Coordinación Política. Entregué la estafeta constitucionalmente a otro partido, pero seguí siendo coordinador del grupo. Entonces, de unos meses más, yo renuncié a la coordinación del grupo, terminé renunciando a la coordinación del grupo, que fue en diciembre del año pasado, terminando justamente el periodo legislativo. Yo renuncié y presenté pues, un documento al grupo donde establezco causas de mi renuncia. Una de las causas, algunas de las causas, ahorita regreso a eso, pero parte del análisis que yo hago y que yo haría contigo lo hice en mi informe. A ver, ahora, pues casi me meto ya al tema porque me llevas hacia allá, al tema de Morena, más que del Congreso. El Congreso es un tema, fue muy difícil el tema de ser presidente de la Junta, pues porque había un relajo de la anterior Asamblea Legislativa y tuvimos que rehacer todo lo que había porque estaba de cabeza. O sea, primero los excesos, luego tenían, por ejemplo, se criticó mucho que no teníamos un tablero adecuado para votar. Bueno, porque fue una transota lo que había, no teníamos una estructura y tuvimos que prácticamente partir de cero de eso, porque fue una tranza. Lo que sucedió anteriormente con los tres compadres que estuvieron ahí, Romero del PAN, el famoso Mauricio Toledo, muy citado, muy mentado en Coyoacán, y, y Luna, también muy mentado en Álvaro Obregón, pues entre esos tres alegros compadres hicieron un desastre y tuvimos pues que rehacer todo. Ahora, me quedo yo como coordinador y después renuncio. Ahora, tendríamos que entrar, yo digo que el tema del grupo parlamentario de Morena lo tenemos que ver más que en el tema de los chismes y lo que tú dices, la verdulería, que mucho de ello es propiciado por algunos medios de comunicación que son como gacetilleros y que de repente nada más agarran los chismes también, ese tipo de prensa, ¿no? De que está viendo nada más los chismecitos y también se presta para las vendetas internas. O sea, alguien le quiere pegar a un diputado y entonces va con un periodista para que saque un chisme. A mí no sabes, tengo ahí todos los recortes de todo lo que me dijeron todos los días, ¿no? Hasta lo tengo ya enmarcado. Todos los días me pegaban, me decían de todo. Pero eso, como dice uno cuando está en este ambiente, pues si no quieres ver fantasmas, no salgas en la noche. Pues uno ya se acostumbra, ya tiene la piel pues más dura, ¿no? Para que todo esto no sea el tema. Yo digo, el análisis que yo hago del grupo parlamentario de Morena es un balance positivo. Es decir, ¿cómo tenemos que medirlo de alguna manera? Si lo medimos por todos los chismes y la verdulería que tú dices de las notas, pues dirás, puta, qué desastre, mano, esto es un relajo. Pero yo digo que se medía, yo lo medí y esas fueron mis metas, que a mí me parece que se cumplieron. Eran dos metas centrales. Primero, la unidad del grupo. O sea, para mí, que el grupo que fue, pues como fue Morena, un ensamblaje de diversas corrientes, de gente muy diversa, que se integró, gente que venía del PAN, gente que venía del PRI, gente que venía del PRD, gente que estuvo en el proceso
último de la llegada al poder, gente que estuvimos desde mucho antes. O sea, fue una mezcla, fue un cóctel que ideológicamente pues tiene que ir dando de sí. O sea, cuando se critica Morena y todo esto, pues los partidos así tienen que forjarse, poco a poco, creando estructuras, armándose, y eso es lo que está en Morena. Estamos en una transición. No es lo que quisiéramos, pero es algo que se tiene que ir construyendo todos los días. Entonces, mira, con toda esta diversidad que sí la hubo, que sí la había de los diputados, una diversidad enorme política, de experiencias, de visión política, eran muy diferentes, éramos todos unos y otros, logramos la unidad. Y como unidad se ha mantenido hasta el día de ayer, y antier tú lo viste. El grupo de Morena es un grupo compacto que ha logrado sacar adelante el proyecto que requerimos en Morena. Ha ido saliendo, va poco a poco, sacamos el presupuesto, sacamos las leyes y va caminando, a pesar de lo que quisiera la derecha, ¿no? Que creen que nos vamos a dividir y a romper porque han salido chismes y de repente ven, ¡pum!, una votación compacta y se enojan porque votamos de manera compacta. Ese era el trabajo que yo tenía como coordinador y eso se logró y eso se ha logrado. Yo creo que eso es lo que se tiene que ver. Segundo, sacar la agenda de Moreno y sacar la agenda constitucional. Si tú ves todo lo que se ha sacado de leyes, incluyendo el presupuesto, ha salido nuestro proyecto. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, la unidad y la agenda de la cuarta transformación van caminando, pésele a quien le pese. Y sí, con chisme, con otro, que si ayer, que es un diputado, que si estaba borracho, que si el otro le dijo, no le dijo, bueno, todos esos son parte pues, de todo este chismerío que hay. Pero lo cierto es que estos diputados de Morena han cumplido porque hemos sido, tenido la capacidad de mantenernos unidos a pesar de las diferencias. Esto es bien importante porque no ha sucedido en todos los estados. Por ejemplo, hay estados donde Morena se ha dividido. Yo en algún momento fui a una reunión de los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en todo el país. Y para mi sorpresa, pues porque estábamos en medio de las broncas internas, me llegaban a decir, oye, ¿cómo le hacen para estar unidos? Porque aquí ya tenemos 2 grupos de Morena, ¿no? Y aquí ya tenemos 3 coordinadores en otros estados, en Guerrero y en Oaxaca. Y aquí, a pesar de todas las diferencias, Filipo, hemos mantenido la unidad. Y además, independientemente de que tenemos diferencias entre nosotros de visión, de punto de vista, mantenemos una fraternidad, tenemos una comunicación donde finalmente nos permite pues mantener esto, la unidad y sacar adelante la agenda legislativa. Yo hice una serie de críticas que ahí están, ahí quedaron muy chistoso porque yo lo presenté en un documento, en un chat interno y a la media hora ya estaba en todos los medios. Así sucede. Pero donde yo planteo 5 temas que ahí están, yo decía, se requiere mayor discusión interna de los temas, lo sigo sosteniendo, necesitamos discutir más diferentes temas justamente para evitar lo que tú dices, Filipo, que de repente salgan temas que no están lo suficientemente maduros y armados. De repente sí, no hay toda esa capacidad de discutir conjuntamente todo, que haya mucha mayor claridad de las metas que tenemos y que no nos dispersemos en diferencias internas que a veces no son las más importantes, que haya mucha mayor claridad de la agenda legislativa, de poniendo lo central y dejando de lado las agendas particulares que son muy válidas, pero que tienen que estar en un tema de prioridades, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, cómo están lo que pasa en una sesión donde se presentan 30 puntos de acuerdo y 20 iniciativas, de repente uno dice, bueno, todas esas iniciativas es lo importante, o podríamos concentrarnos en 3 que son las más importantes, ¿no? Para la ciudad. Eso implicaría un mayor andamiaje de discusión interna que creo que tenemos que crear. Yo creo que para la próxima legislatura, esta primera experiencia
que tuvimos con Morena tiene que servir de manera autocrítica para llegar mucho más sólidos ideológicamente, orgánicamente y con prioridades más claras. Sí creo que hace falta caminar en eso. En este mismo sentido, creo que ya le atiné, así es como funciona bien, porque si pongo las dos imágenes, se va. Bueno, en ese mismo sentido, para lograr cierta unidad y hablando de ciertos personeros que andan por ahí, pues Valentín Maldonado es uno de ellos. La actual coordinadora del grupo parlamentario y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Marta Ávila, pues llevó no a Morena, porque ya sabemos que no se puede, pero llevó a Valentín Maldonado para lograr seguir manteniendo la Junta de Coordinación Política de la Cámara de la Cámara de la Ciudad de México. Por supuesto que eso causó, y lo sabes bien, muchísimo esquemor aquí en Coyoacán, que incluso el secretario de gobierno pues nos tuvo que mandar un mensajito diciendo pues tranquis, ¿no? Esto no está muy bien, que híjoles, está bien que hay que ser pragmático en algunas cosas, pero híjoles, no chinguen, ¿no? O sea, es un tipejo del cual no tenemos ni una sola buena referencia, por supuesto, él es el gran culpable, por ejemplo, de los sillazos que padecimos aquí durante la campaña. Yo mismo fui perseguido por acá en varias calles y, vaya, golpeado en alguna ocasión, en fin, todo lo que pasamos acá en Coyoacán, y pues salen con una de esas. Por eso es, vaya, el feeling que tenemos de ustedes ahí en el Congreso de la Ciudad, porque al final este tipo de cositas pues van pegando y minan mucho nuestra capacidad. Pregunta a Javier aquí que si aceptaríamos gente de otros partidos en Morena y qué piensa del chapulineo. A ver, ahora sí. A ver, te contesto lo que me dijiste y lo que dice Javier. A ver, primero, nada más aclarar el tema. Marta Ávila no es presidenta de la Junta de Coordinación Política. Como yo te decía, el único integrante de Morena que ha sido presidente de la Junta de Coordinación Política fui yo durante un año. Después siguió el PAN, que le tocaba de acuerdo a la Constitución. Ahí hay todo un tema que tendremos que discutir. Y terminando el PAN, no podía Morena volver a ser el presidente de la Junta. Seguía el PRD, o sea, la bronca estaba entre el PRD y PT, que eran los que tenían el mayor número de diputados que le seguían. Entonces, estaba la discusión entre a quién le tocaba, si al PRD o al PT. Entonces, ese es el tema. Marta Ávila, efectivamente, es la coordinadora del grupo, me sustituyó a mí, o sea, yo dejé la coordinación hace un año, después de 2 o 3 meses donde no se ponía de acuerdo el grupo de quién me sustituía, finalmente, con toda una serie de cosas, llegó Marta Ávila, y se mantuvo el anterior vicecoordinador, que es José Luis Rodríguez. Él sí se mantuvo, ¿no? Él estuvo conmigo también como vicecoordinador. Entonces, la discusión que se da en lo que respecta al tema de Valentín, yo lo ubicaría en lo que te estoy diciendo, Filipo. Yo creo que uno de los errores del grupo, y esos fueron parte de los temas que yo planteé cuando renuncié al grupo, es que se requería mayor unidad y mayor discusión de los temas de estrategia política. Entonces, yo qué pondría en el asunto de Valentín Maldonado, no hubo una discusión política adecuada por parte del grupo para decidir qué íbamos a hacer, no solo respecto a Valentín, sino en torno a qué íbamos a hacer para quién iba a ser el presidente de la Junta de Coordinación. A mí me parece que fue un error, evidentemente, y además políticamente inadecuado, que se haya planteado que Valentín pudiera
votar vinculado con Morena. Efectivamente, ahí hay que decir que hubo una reunión, tuvimos una reunión con el secretario de gobierno, donde se nos planteó justamente que Valentín no se integraba a Morena de ninguna manera, ni lo aceptaríamos que así fuera, sino que el planteamiento de Valentín es que se saldría del PRD y que sería diputado independiente. Esto que implicaba que al salir Valentín había un voto menos, digamos, del PRD, que hacía más difícil que llegaran a la Junta de Coordinación Política. Esa fue, digamos, la discusión que se dio. Es un error que se haya planteado lo de Valentín, porque finalmente sí llegó el PRD. El presidente de la Junta de Coordinación Política es ni más ni menos que el señor Lobo, Víctor Hugo Lobo, ¿no? Entonces, ahí ves que incluso la estrategia pues fue fallida, porque ni siquiera sirvió, ni siquiera el costo político que se cargó para que Valentín se saliera sirvió para evitar que llegara el PRD. Entonces, ¿a qué pasó ahí? Faltó una discusión política del grupo. Más que un error de la coordinadora, yo creo que es un error de planteamiento de la coordinadora, del vicecoordinador y del grupo de haber tenido una posición mucho más clara respecto a lo que iba a suceder. Esto se vinculó también con otro problema, que se salieron del PT por broncas con la coordinadora, se salieron varios de los diputados que estaban en el PT formalmente. Se salió Jesús Martín del Campo, se salió Leonor, se salió otra compañera. ¿Esto qué hizo? Pues evitó la posibilidad de que el PT pudiera ser quien llegara a la presidencia de la Junta, porque también se salieron de ahí. Entonces, a mí me parece que todo el diseño y la estrategia que se siguió fue errónea, fue inadecuada. Y eso me parece que es falta de una discusión política mucho más clara en relación con lo que yo te decía. De pronto estamos más ocupados en otras discusiones que en estos temas que a mí me parece que son básicos. Evidentemente, coincido contigo, no solamente en Coyoacán, sino la imagen de Morena, teniendo una cierta relación con Valentín Maldonado, que es parte de esta mafia, que este grupo gangsteril que tenemos que erradicar de Coyoacán, es un absoluto error y hay que señalarlo así ante la militancia y ante la gente, que fue un error. Por supuesto, o sea, sin duda alguna fue un error político grave. Así es. Que además, pues hasta ahorita que lo está señalando, ni siquiera sirvió. Pues no chale, ¿no? Pues chale. Así es. O sea, bueno, ya nada más para cerrar la pregunta a través de Javier, que si aceptaríamos gente de otros partidos en Morena, ¿y qué opinas del Chapulín? Mira, yo no estoy de acuerdo con el chapulineo. Yo creo que el tema de las convicciones políticas y de los principios es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. O sea, sí, no se trata de cerrar las puertas y blindarlas para que nadie más entre. No, eso también es un error, ¿no? Hay ciudadanos, hay gente que es bueno que vengan, hay gente que en algún momento participó en algún partido político, pero que su trayectoria pues lo avala, fue gente honesta, fue gente que tuvo una convicción o que tuvo un error en algún momento porque pensó que había otro camino. Pero lo que está sucediendo ahorita es que es un pragmatismo absurdo que está llegando a los extremos que vemos, no solamente en Morena, por ejemplo. A ver, vamos a plantear, en el caso de Coyoacán, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a haber una alianza con el PT? Pues diríamos, sí, pues han sido los aliados. Con el Verde, pues sí, han sido los aliados, pero a ver, resulta que este señor Toledo, pues ha metido gente en el PT y ha metido gente en el Verde. Están funcionando ahí y ha metido en las famosas redes estas ciudadanas. También hay gente de Toledo, disfrazadas. Entonces, a ver, vamos a hacer y vamos a aceptar una alianza con el PT cuando sabemos que en realidad son tomates disfrazados. Pues no puede ser. O tomates verdes, ahora ya hay tomates verdes. Tomates verdes fritos, justo lo que... Y están tomatitos, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que tenemos que ser también muy claros en que no se trata de no permitir que alguien pueda
vincularse con nosotros o representarnos, pero tiene que haber claridad en la trayectoria. No puede ser nadie que haya sido enemigo político, ideológico, eso no puede ser, y tampoco alguien que tenga una trayectoria de deshonestidad y de poca claridad. Eso sí, tenemos que ser implacables, éticamente no lo podemos aceptar ni permitir. Por supuesto, o sea, eso es... aquí Drew nos dice, pues sí, tenemos que inventarnos filtros en Morena. Sí. Tenemos el gran problema que somos un partido y también somos un movimiento, aunque la parte de movimiento se ha perdido mucho. Aquí, bueno, ya más cerca de este lado, en Copilco, hay un edificio que no tenía que haberse puesto y no salimos a la calle. O sea, son cosas que sí tenemos que decirle a Morena que fallamos y le fallamos a la gente porque no fuimos. Aquí, como les digo, aquí en Copilco es un edificio de 8 pisos donde solamente se permiten 3. Y ahora nosotros, los ciudadanos, tenemos que gastar para quitar esos 5 pisos de más, porque ya lo dijo un juez. Y entonces fallamos, realmente fallamos como movimiento en algunas cosas. Y por supuesto, eso también conlleva que vayas como bolita de nieve, pues vayas recogiendo lo que está ahí. Sí, por supuesto, Drus tiene toda la razón. Hay que poner filtros para este tipo de cosas, sí, para que no sucedan y no tengamos tomates verdes fritos, y además redes progresistas, redes de tomates verdes fritos. Así para es, que quede más claro. Así es, ¿no? Así es. Y entonces, es cierto, pero, ¿cómo ponemos estos filtros? Pues solamente es la parte de la historia personal de cada quien lo que nos podrá dar esta parte. Y bueno, Ricardo, yo te agradezco infinitamente haber venido a este espacio, haber estado aquí en la Semana de Coyoacán. Hemos tenido una plática bien sabrosa, la neta. Yo que andaba con agüita, pero me faltó el café. Un cafecito, sí. Ajá. Un cafecito, porque la neta estuvo muy chido, me gustó. Sí. Muy platicado, muy rico, sobre todo conocer tu punto de vista de lo que estaba pasando adentro sí. De este monstruo tan grande, porque además es enorme, es una de las cosas que también tiene que cambiar. Hay 66 diputados, es un chingo nomás por decirlo menos, porque además 33 son uninominales y 33 son plurinominales. Entonces, nos andamos peleando porque en el Congreso Federal hay 200 plurinominales y acá pues es la mitad. O sea, son cositas que hay que ir cambiando en el Congreso de la Ciudad. Y entonces, bueno, quedarán en el tintero y espero que próximamente podamos volver a platicar de estos y otros temas, porque al final de cuentas me queda una sola pregunta. Sí. ¿Tú qué esperas para Coyoacán? Mira, yo espero que ahora sí podamos hacer el cambio que requiere Coyoacán. Tenemos que echar fuera a ese grupo gangsteril. Tenemos que sanear Coyoacán. Y para eso necesitamos unidad. Para eso necesitamos que toda la gente bien, toda la gente que realmente queremos que esto cambie, nos unamos, nos unifiquemos y que cambiemos las cosas. Yo quiero para Coyoacán una transformación democrática. Quiero que haya verdadera democracia y que no haya corrupción como la hay. Que haya un gobierno digno de este territorio y de esta alcaldía, que en verdad es no solamente simbólica, es fundamental en la Ciudad de México. Históricamente, pues aquí se inició todo el proceso de construcción de lo que fue el Distrito Federal de la Ciudad de México. Entonces yo quiero para Coyoacán es un cambio, una transformación. Estoy absolutamente convencido que esto se va a dar. Estoy absolutamente optimista en que esto lo podemos lograr si todos los ciudadanos, la gente que queremos este cambio, nos unimos, dejemos al lado mezquindades, que vayamos con quien pueda encabezar este proceso y que cambiemos las cosas. Segundo, quiero que Coyoacán
sea uno de los pilares de esta cuarta transformación en la ciudad, que se vean los cambios, que seamos también un pilar en la Ciudad de México para seguir construyendo y seguir cambiando, apoyar a nuestra jefa de gobierno, apoyar a nuestro presidente de la República. Este Coyoacán es un bastión muy importante que de pronto lo hemos dejado, pero es un bastión progresista fundamentalmente, aunque existe y se respeta sectores que tienen otra posición, hay sectores que tienen una posición diferente, pero creo que es progresista y ese progresismo de Coyoacán lo tenemos que compartir con toda la gente y salir adelante. Y por supuesto, Filipo, me da mucho gusto estar contigo, ojalá que me invites más, también para mí ha sido muy, muy interesante estar contigo y que la gente sepa muchas cosas que pues están sucediendo y que de repente con los medios tradicionales no se pueden platicar de la manera tan sabrosa como lo hemos hecho ahora. Por supuesto. Tú tienes el espacio abierto, tú dime, Rana es alto, no te preocupes, aquí tienes el espacio abierto el día que quieras, nomás que sea a las 8:30 de la noche, porque sí, bueno, pues es más o menos el horario donde más gente nos puede ver. Y bueno, pues de nueva cuenta, yo te agradezco un montonal haber estado con nosotros esta noche. Ya nada más me queda despedirme de todos ustedes y desearles una muy buena noche. Ricardo, de nueva cuenta. No, hombre, gracias, muchísimas gracias por estar aquí y por favor, no dejen, a ver si no se chingo otra vez esta mugre. Aquí abajito, aquí dice unmundoraro.mx/tienda. Ahí tengo mi libro de cuentos en la vía, ahí te lo encargo, mi queridísimo Ricardo, a ver si te gusta. Nada más cuesta 20 pesitos, es para apoyar este mundo raro en el que estamos participando todos y en el que estamos todos al final de cuentas. Les agradezco a todos mucho, mucho, mucho el habernos acompañado. Mañana en la semana de Coyoacán ya terminamos con la diputada Leticia Varela. Prometo no hablar del tema de animalistas, los animalistas, porque si no, sí me agarro a chingadazos y eso ya no va a estar chido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va mañana con Leti. Yo no quiero tratar ese tema. Dejemos que hable y ya le preguntamos qué más, ¿no? Porque si no, nos vamos a agarrar, aunque, digo, mi posición así tampoco es así de, ¿no? Creo, pero bueno, luego conciliar esas cosas es un poco complicado. Les agradezco mucho a todos. Abrazo, felicidades a todos. Abrazo a todos. Abrazo, gracias. Hay que cuidarse. Por cierto, mucho. Sí es cierto. Bueno, mañana nos despedimos ya de todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.